Hola, bienvenidos a esta nueva clase de parasitología. Esta vez vamos a hablar de un reino nuevo. Vamos a comenzar con el reino protista, el subreino protozoa. Es decir, vamos a hablar de aquellos parásitos que son organismos unicelulares. Protozoarios, la palabra, deriva de proto primero y zoo animal. Son considerados los precursores evolutivos del reino animal, de las plantas y de los hongos. Ya habíamos dicho que son células eucariotas y que nosotros vamos a usar la clasificación tradicional que está basada fundamentalmente en estructuras de locomoción. Hay otras clasificaciones, van a leer trabajos donde se clasifican de otra manera, pero nosotros nos vamos a quedar con esta porque es la que más se adapta a nuestra intención, que es reconocerlos morfológicamente para justamente identificarlos y hacer un diagnóstico certero. Tienen tamaños microscópicos, pueden presentar uno o varios núcleos, tienen diversas organelas, tienen citoesqueleto. La mayoría o gran parte de ellos son móviles y son heterótrofos. El alimento lo incluyen en vacuolas alimenticias y la regulación del agua lo hacen a través de vacuolas contráctiles de exclusión de agua. Tienen diversos modos de reproducción que van desde algunos muy simples a otros más complejos, que ahora los iremos viendo. Y bueno, y muchos de ellos son zoonóticos. Este subreino protozoa se clasifica en 4 filum. Tradicionalmente se clasificaba en 4 filum, que es el Sarcomastigofora, el Apicomplexa, el Microspora y el Ciliofora. ¿Qué pasa? Vamos a ver que los dos primeros son donde se ubican la mayoría de los parásitos de interés humana. El filum Microspora ahora fue pasado a los hongos, al fungi, porque está estrechamente relacionado con ellos a nivel genómico. Los géneros que se consideraban en parasitología principalmente eran Encephalitozoum, Enterocitozoum y Nosema. Y bueno, ahora estos microorganismos pasaron a la micología. Y en el Ciliofora tenemos un solo miembro de interés en esta asignatura, que es Balantidium coli, que lo veremos un poquito más adelante. Así que los dos primeros fila son los más importantes para la parasitología humana. En este cuadro vemos cómo vamos a clasificar a los protozoarios según su movilidad y tipos de organelas involucradas. El primer filum que aparece acá es Sarcomastigofora. Significa que son móviles y que tienen un anillo de cromatina nuclear. Ahora, ¿cómo se mueven? Bueno, cuando se mueven por flagelos, pertenecen al mastigofora. Si se mueven emitiendo pseudópodos, son sarcodinos. Aquí hay algunos ejemplos de mastigofora. Por ejemplo, Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, o Giardia lamblia, que produce una parasitosis intestinal que veremos ahora en breve. Para la emisión de pseudópodos, bueno, seguramente lo que primero viene a nuestra cabeza son las amebas, ¿verdad? Si uno se imagina una ameba o ha visto alguna vez una ameba moverse, sabe que es como que emite pseudópodos, como si emitiera prolongaciones citoplasmáticas para trasladarse. Bien, cuando hacen eso para moverse, están dentro del subfilum Sarcodina. El otro filum es apicomplexa. Api es superior, complexa, bueno, complejo quiere decir que tiene un ápice complejo, que es una serie de estructuras que tienen estos protozoarios en el ápice superior, en el extremo anterior o ápice superior, organelas que les sirven tanto para el movimiento como para internalizarse en células hospedadoras. Estos protozoarios, ejemplos de estos protozoarios son Plasmodium, que produce malaria, por ejemplo, Toxoplasma gondii, que produce toxoplasmosis. Y el otro filum que nos interesa es Ciliofora, que por supuesto, como su nombre lo indica, se mueven por cilios. Bueno, estos poseen dos tipos de núcleos, macro y micronúcleo, y aquí vamos a estudiar a Balantidium coli. Vamos a recordar que la mayoría de los protozoos son móviles en alguna etapa de su desarrollo.
que es la forma vegetativa o trofozoito. Acá en general, no todos, en general tienen formas vegetativas, trofozoitos y formas quísticas, que son las que, formas de resistencia, que son capaces de justamente resistir condiciones medioambientales adversas. Vemos acá algunas fotografías de algunos protozoarios en formas vegetativas o trofozoíticas y una forma quística, ¿sí? Habíamos dicho inicialmente en este curso, en esta asignatura, que para los protozoarios que son intestinales se da este circuito donde hay trofozoitos en el intestino que se alimentan, ¿sí? Son móviles y se replican, que pasan a formas quísticas que son las que aparecen en materia fecal. Este es típico ciclo oral fecal, vamos a ver que se repite en la mayoría de los protozoarios intestinales. Tienen una particularidad que han desarrollado organelas similares a mitocondrias. Entonces podemos leer en algunos artículos que dice cosas como no tiene mitocondrias, tiene mitosomas o hidrogenosomas o organelas similares a mitocondrias. Bueno, son organelas que se han desarrollado para poder ser efectivas en condiciones de anaerobiosis o microanaerobiosis. Muchos protozoarios tienen este tipo de organelas similares a mitocondrias que no son mitocondrias. Entamoebistolítica, Giardia, Trichomonas, Blastocystis. Bueno, miren, ahí está citado Encefalitosum. Y diversos protistas de vida libre también, ¿sí? O sea, ha sido una adaptación para vivir en condiciones de aerobiosis muy reducidas o ausentes. Dijimos que los protozoarios tenían distintos tipos de reproducción y que esa reproducción podía ser asexuada o sexuada. Bueno, en el panel de arriba vemos tipos de reproducción asexuada. La más simple y casi la más común es la fisión binaria. Esto es una mitosis simple, es decir, una célula se divide dando dos células hijas. La fisión binaria van a ver que está presente en un montón de protozoarios. Otro proceso que sufren como reproducción asexuada es la fisión múltiple o esquizogonia, ¿sí? La fisión múltiple o esquizogonia tiene otra característica. La célula divide su núcleo, fíjense que lo que ha dividido acá es el núcleo n veces, divide su núcleo n veces, y al final de la esquizogonia se reparte citoplasma, como acá en esta figura, cada núcleo se rodea de citoplasma y finalmente se entregan, digamos, nacen estas células hijas que tienen el nombre de merozoitos. Van a recibir el nombre de merozoitos. Bueno, este proceso de división nuclear con reparto de citoplasma se ve en algunos protozoarios. Por ejemplo, lo vamos a ver en malaria, en Plasmodium, que es agente etiológico de malaria. Es un ejemplo. Hay otro tipo de reproducción asexuada que se llama endodiogenia, donde las células hijas, fíjense el proceso, se van formando dentro de la célula madre y la célula madre se destruye dando lugar a dos células hijas. Esto se ve, por ejemplo, en toxoplasma. Estos son los tipos de reproducción asexuada más importantes entre los protozoarios. Respecto de la reproducción sexuada, la más importante es esta, la singamia o fecundación, que significa que hay una célula masculina, una célula femenina. La célula masculina en general lo que hace es exflagelar, es decir, produce una especie de espermatozoides, y la célula femenina madura, pasa de una microgameta a una macrogameta. De manera que se produce la fertilización entre una gameta masculina y la gameta femenina para dar lugar a un cigoto, que luego seguirá su reproducción generalmente por división binaria. O sea, lo que sigue en general es una reproducción de tipo una división celular.
Este tipo de reproducción es la reproducción sexuada que vamos a ver en los protozoarios. Algunos protozoarios tienen dentro de su ciclo biológico etapas donde se reproducen asexualmente y sexualmente. A veces en el mismo hospedador o cambiando de hospedador. Así que en cada ciclo biológico lo vamos a estudiar. Hay un proceso que se dice de reproducción sexual que es la conjugación. Este proceso se ve para Balantidium, que en realidad no sería una reproducción, sino que es un intercambio genético. Es decir, hay una célula que tiene una determinada carga genética y otra que tiene otra, que la replican, sigan el esquema, se acercan, intercambian esa reproducción y se forman dos células con otra carga genética. Pero en realidad no significa aumento en el número, pero se sigue considerando un tipo de reproducción. La fisión binaria, como se muestra en este esquema y les comentaba, es la más común y la más frecuente. Así vamos a hablar muchas veces de este tipo de reproducción. Dividen el núcleo, se divide el citoplasma, dos células hijas. ¿Qué protozoarios producen infección humana? Bueno, en este esquema tenemos algunos de los más importantes. Nosotros estudiamos en la asignatura un montón de parásitos en general, pero hay otros que no llegamos a estudiarlos o no los estudiamos porque son más infrecuentes. Lo que les quiero decir con esto es que no están todos, sino que están los que se consideran más importantes desde el punto de vista de la salud humana. Y tenemos ejemplos de algunos que pueden afectar. En el aparato intestinal hay un montón en intestino. Giardia, entamoeba, blastocystis, entamoeba, bueno, en uretra y vagina vamos a hablar de tricomonas vaginalis. En piel y también en vísceras está leishmania. En hígado vamos a ver entamoeba historítica, leishmania. Toxoplasma gondii lo vamos a ver para músculo y sistema nervioso. Amebas de vida libre para el sistema nervioso. Y por supuesto en sangre, el sistema cardíaco, a Trypanosoma cruzi, y en sangre fundamentalmente a malaria. Es decir, hay muchísimos protozoarios que afectan nuestra salud y en distintos órganos y sistemas. Respecto a los protozoarios que son enteroparásitos, es decir, que son parásitos del sistema digestivo, vamos a ver que en general las manifestaciones clínicas están o ausentes o son variadas y tienen que ver con expresiones, o sea, con signos y síntomas relacionados con el sistema digestivo o no. Estos son los más comunes, las que están listadas acá. Distintos tipos de diarrea, que pueden alternar con ciclos de constipación, dolores abdominales, síndrome de malabsorción. El paciente puede tener náuseas, vómitos, puede tener pérdida del apetito, puede tener una intolerancia alternada a los alimentos. Por ejemplo, algo le cae bien hoy y mañana no. Si cambian el mismo alimento, les repercute en forma diferente. Eso suele pasar también con las parasitosis intestinales. Se asocia a colon irritable, por supuesto a decaimiento. En algunos pacientes hay alergias y urticarias. O sea, esta es la clínica general de las parasitosis del digestivo. Y en la diapositiva se ven distintos ejemplos de parásitos del digestivo que vamos a estudiar. Esta diapositiva está incorporando acá a microspora, que ya dijimos ahora pasó a ser parte de la micología. Y también, fíjense acá dice Blastocystis hominis. Blastocystis antes era un protozoario, por eso está acá, y antes se llamaba hominis, pero ya no. Así que ahora se habla de Blastocystis spp y pertenece al reino cromista, no está dentro de los protozoarios. Esta forma general de abordar las enteroparasitosis facilita después que en cada caso nosotros podamos tener idea de que, bueno, un paciente con algún enteroparásito, con algún protozoario que afecta el digestivo, puede dar algunas de estas sintomatologías generales. Más de uno de estos síntomas o varios de ellos o ninguno. Incluso algunas parasitosis intestinales por protozoarios son asintomáticas.
Podemos decir en general que las enfermedades producidas por protozoarios se asocian a condiciones sanitarias deficientes. Para los enteroparásitos en general tiene que haber materia fecal en el ambiente, bajas condiciones de higiene personal y colectiva, que no haya buenos sistemas de desechos de residuos cloacales. Para otro tipo de enfermedades parasitarias está falta de educación sanitaria, también se va a relacionar con falta de control de vectores para las que son por protozoarios transmitidas por vectores. Es decir, en general, asociadas, cuando se instalan endémicamente, asociadas a la pobreza, a la desatención, a la falta de justamente condiciones de salubridad. Así que en este punto está bueno recordar esta frase que dijo Ramón Carrillo, que dice lo siguiente: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedades, son unas pobres causas. Ramón Carrillo fue uno de los sanitaristas, yo me atrevería a decir, el más importante que tuvo nuestro país. Fue el primer ministro de Salud, lo fue durante el gobierno de Perón, en el 1946. Estuvo al frente del Ministerio de Salud durante 8 años, después, cuando un par de años antes, creo que fue antes del golpe, digamos, él dejó, por supuesto, el ministerio. Y durante los años que trabajó como sanitarista hizo cosas que no hizo nadie. Así que merece todo nuestro respeto y consideración. Creó más de 200 hospitales, creó institutos de especialización, creó salas médicas de atención, salas en distintas provincias, hizo campañas de erradicación de enfermedades, por ejemplo, la del paludismo tuvo que ver con su gestión, la campaña de erradicación del paludismo, bajó la mortalidad infantil a la mitad. O sea, como sanitarista fue brillante. Él muere pobre y en el exilio. Y bueno, la verdad que tenemos una tradición con eso, ¿no? Con dejar que nuestros grandes hombres mueran fuera de nuestro país y mueran mal en el sentido de estar olvidados y no elogiados, y no ponderados, y no cuidados como deberíamos. Qué sé yo, históricamente vamos desde San Martín, Moreno, no sé, Borges, y ni que hablar de lo que pasó con Favaloro. Así que, bueno, es algo que deberíamos revisionar. Y esto que él dice respecto a las enfermedades es una gran verdad, porque donde las condiciones sanitarias son eficientes, este tipo de enfermedades relacionadas con microorganismos bajan muchísimo su prevalencia. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos en la próxima clase.